esas economías habían sido desviadas por el oficial mayor para apoyar las campañas del PRI. Recuerdo que se lo comenté a Pascual y solo me respondió que lo único que le importaba era no haber sido él quien hiciera mal uso de los recursos públicos. Nunca. Creo que además de mí, muy poca gente se enteró de eso, lo cual tampoco me sorprende, ya que gente como Pascual se conducía así, no con el fin de aparecer como honesto, sino porque en realidad lo era, simplemente por ello. De ese estirpe eran muchos de esos técnicos que, como ahora entiendo también, no solo me enseñaron economía. Creo que de ese estirpe eran también Honestidad. personas como Arturo Blancas, Jorge Cambiaso, Flavia Vilés, Enrique Barraza, Héctor Orozco y algunos más de los que hablo aquí. Y Sí. esto lo escribí ¿Qué página? pensando 41. Pensando en los corruptos del PRD o de la izquierda, que ellos sí presumen que son honestos y no lo son. Mientras que otros lo eran porque había que serlo. Bueno, te lo regalo ahí, ahí están los documentos, hay un esfuerzo intelectual importante ahí, sobre todo pues... ¿Cuántos años de trabajo? Pues son artículos que publiqué durante 9 años. Pero hay una cosa interesante que digo ahí, Jen. Yo llegué prácticamente a las mismas conclusiones que Michael Mackey, el que fue auditor un año después, el canadiense. Dije, la única diferencia es que le pagaron millones de dólares. ¡Wow! Y a mí, bueno, tuve que hacer enojar a López Obrador para que lo tomara. ¿Maki? No importa, es un tipo brillante, digo, no hablo mal de él. Pero mira, déjame contarte algo sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Esta anécdota es muy buena. Hay algunas gentes cercanas a Cárdenas y a López Obrador, ahí andan brincando. Tú los conoces, o sea, no sabes de ellos. Hay uno que dice que es historiador, pero es novelista, que es Paco Ignacio Taibo, que si tú lees su libro de Pancho Villa, manipula, miente, oculta, para que quede una imagen como le conviene. O sea, ellos escriben para una agenda del PC. Y hay otro historiador que empezó escribiendo cosas buenas, pero creo que se está echando a perder por estar tan cerca de Taibo y su agenda política actual, que se llama Pedro Salmerón. Es un historiador más joven, ha escrito varias cosas buenas que a mí me gustan. Salmerón, Salmerón, con S. Con S. Pero él, ellos dos, por decirlo de una manera muy, muy simple, plantean una cosa. Los verdaderos revolucionarios fueron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Los demás no. Y de ahí brincan a Lázaro Cárdenas como continuador. Se les olvida que Lázaro Cárdenas combatió a Villa y a Zapata. Eso lo olvidan. Y después de Lázaro Cárdenas brincan a la actualidad al insigno Andrés Manuel López Obrador como continuador de la revolución. O sea, digo, esto es demencial, no tiene nada que ver con nada. Es una Confusión total. Es una confusión total. Pero te voy a decir algo que descubrí ya. Sí. No solo combaten, ellos tienen mucha presencia en la jornada y en la universidad y en lugares así. Alguien que no está de acuerdo con sus interpretaciones, es derechista, influido por los gringos, lo que tú quieras. Y pero el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, que tú lo conoces bien, y ahora entiendo, y ahorita ahora entiendo por qué, algo que me contaste hace muchos años, de cómo Lázaro Cárdenas no te quiso dar la entrevista, que era la entrevista fuerte que tú querías hacer en los 60 y se te escapó. Fíjate lo que pasa aquí. Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, primero el general cuidó que toda su historia, cambió su historia totalmente, y que las fuentes que quedaran incluso de archivo coincidieran con eso. Y Cuauhtémoc Cárdenas a la fecha se preocupa por cuidar que no exista ni en los archivos algo que cambie o que permita saber cosas que sucedieron. Entonces te voy a contar lo que a mí me pasó. Una experiencia, esto fue en 2012. Ya que estaba yo tomando fotografías en el archivo de la Secretaría de Defensa. Te contaba ayer lo de los cristeros y muchas cosas más.
Entonces, un día, a los militares los cambian mucho. Cada 6 meses cambian al director del archivo. ¿Por qué? Bueno, los militares tienen una frase que dice, a mí me lo dijeron ahí, agua que se estanca se pudre. Se pudre. Entonces ellos lo están cambiando totalmente. Por ejemplo, Hay que buscar la salida siempre. para arriba. No, por ejemplo, los que están de Buscar la guardia, salida por arriba. los que están en la de guardia, adentro, al entrar al campo militar número 1, donde está el archivo, los cambian todos los días los de guardia y ellos no saben qué día les toca. Para evitar que alguien se confabule con algo. Ah, sí, sí, sí. Siempre lo están cambiando. Eso es ineficiente en algunas cosas, pero por otro lado tienen razón. Son militares, están armados. O sea. En fin, ahí le tocó a un militar muy interesante que se llama un teniente coronel, Miguel Ángel Ibarra Bucio. Él es de Michoacán, un tipo muy inteligente. Él ahora está en un batallón en Oaxaca. Es el segundo comandante de un batallón. Pero estuvo 6 meses al frente del archivo. Y él hizo historia, porque hizo una maestría en la UNAM, en Universidad Abierta. Y su tesis fue sobre el asesinato de Carranza, usando toda la información que está en el archivo. Entonces, cuando yo lo conocí, Jim, eso fue en 2012, me dijo, hoy hice una tesis sobre eso. Y me regaló una copia. La tengo en medio digital, ¿no? Y es una tesis grande, son como 800 páginas. Y entonces ve cómo fue el asesinato, las actas de los juicios de Rodolfo Herrero, toda esa historia. Yo la leí y me interesó mucho. Otro día me presenta a su asesor, que es un muchacho joven de ahí de la universidad. Y entonces me dice Miguel Ángel, el teniente coronel, ¿no conoces este documento? A lo mejor tú lo conoces, Jim. Es un documento que está en el archivo Carso, el que era antes Condomex, que es la orden firmada por el entonces coronel Lázaro Cárdenas. Le ordena a Rodolfo Herrero que ataque la columna donde va Carranza en la Tlaxcalatongo y procura que muera Carranza. Y le dice, no te preocupes, los jóvenes, los jefes están de acuerdo. Y está la firma de Cárdenas, y la firma es auténtica. Yo he fotografiado 1000 documentos firmados por Cárdenas. Te puedo asegurar que es auténtica, sin ser yo experto. Me lo enseña el militar. Me dice, mira quién dio la orden final a Herrero para asesinar a Carranza. Entonces le dije, a ver, Miguel Ángel, esto no lo metiste en tu tesis. Póngale en tu tesis. Me dice, ¿por qué no lo metiste? Y me dice, como diciéndome, qué tonto eres, ¿por qué crees que te lo estoy dando, no? Y como lo forcé un poco, me dijo, Juan, te recuerdo que yo soy militar. Todo lo que está aquí lo sostengo, pero no todo lo que sostengo puede estar ahí. A mí me lo revisan mis superiores. Tú eres civil, tú sí lo puedes Tú sacar. puedes. Entonces me dijo, ahí está, ya evidente, ¿no? Entonces me puse a rastrear. Ahorita te cuento lo que he encontrado. Pero ahí pasó, una semana después pasó un incidente. Llegó Pedro Salmerón, el que te digo que es ayudante de Taibo, allá al archivo. Yo no lo conocía, me lo presentó el teniente coronel. Platicando con él, yo le comenté ese documento. Le dije, a propósito, ustedes que ahí están hablando de que lo máximo Lázaro Cárdenas y luego López Obrador y todo eso. ¿Sabías esto? Que Lázaro Cárdenas tuvo responsabilidad directa en el asesinato de Carranza. Wow, terrible. Eso no es cierto, no existe. Claro, ahí está el documento. Entonces yo le dije otra cosa, porque yo ya estaba revisando el fondo cristero. Y en el fondo cristero, ya ves que ponen a Lázaro Cárdenas como un ángel, ¿no? Él no mataba, como dice No Enrique es verdad. Krause. Era muy bueno. No es verdad. Yo tengo documentos con las órdenes de él Contra. de fusilar a los cristeros, de agarrar a un niño de rehén para que su padre se entregara. Oh. Cosas firmadas por Lázaro Cárdenas, están en el fondo cristero. Te voy a decir una cosa, Jim, no es el peor, ¿eh? Otros son mucho peores que él. Sí. Eso también te lo voy a decir, no es un monstruo, pero no era un ángel. También, Bueno, entonces tampoco. yo le digo a Salmerón, digo, no solo tuvo eso, sino que ya he encontrado más historias aquí en el archivo. Entonces dice Salmerón, ¿cómo aquí? Sí, aquí.
Aquí. Bueno, 10 días después, Jim, te lo puedo mandar por mail eso, apareció Cuauhtémoc Cárdenas. Llega ahí, yo había ido porque yo voy mucho ahí. No, esa vez no me dejaron estar en el salón de consultas, sino en el pasillo, porque iba a haber una visita. Y de repente, ¡firmes! Y aparece el general con Cuauhtémoc Cárdenas. Para esto yo había visto en el salón, porque pasé al baño, que tenían el expediente de Cárdenas, el único que son 8 tomos, yo lo conozco, lo tengo todo fotografiado. Es un expediente así, pero es oficial y ahorita te voy a hablar más de Lázaro Cárdenas, del general. Ya, ahí está el expediente. Entonces cuando regresa, yo los tenía, no sé, en una distancia de qué ese árbol. A mí no me conoce Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces le escucho que le dice Cuauhtémoc Cárdenas al general: bueno, entonces ¿me puede asegurar que ese expediente es el único que tienen del general? Sí, es el único. ¿No tienen otros que estén enseñando a los investigadores? No, ese es el único del general. Y efectivamente, ese es el único del general. Yo los encontré en otros expedientes que no son del general. ¿Te das cuenta? Esos documentos. Gracias, Juan Moreno. Bueno, yo dije, nadie me lo va a creer. ¿Y sabes qué hice? Está prohibido tomar fotografías excepto documentos en el campo militar. Estaba yo así de repente, que no me lo van a creer. Levanto mi cámara y tomo una foto. Y luego un sargento se dio cuenta inmediatamente. Está prohibido tomar fotos. A ver, déjeme borrarla, pero no la borré. La conservo, te la voy a mandar, Jim. De Cuauhtémoc Cárdenas ahí visitando Mándanos. ¿Sabes? Por Profmex. Pues, ¿sabes? En ese momento me di cuenta que él anda buscando hasta en los archivos. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes qué es lo único que consiguió Cuauhtémoc Cárdenas? Que me interesara más. Porque Cárdenas no era uno de mis grandes temas, al menos en esa parte de la guerra. Porque era un personaje menor. Él llegó a ser muy importante, pero después. ¿Sabes qué es lo que encontré? Esto es Gracias. para un artículo, pero te lo puedo armar y mandarlo